Hola con todos, mi nombre es Adrián Herrera y el día de hoy vamos a estar en una entrevista con Carito Reyes, que es una ex estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador y que y vamos a tener una conversación acerca de qué es lo que está haciendo ahora mismo. También hay que decir que ella fue la presidenta de la Asociación de Estudiantes por el movimiento NEA de la facultad y que, bueno, ya ha pasado un tiempo desde que se graduó y vamos a ver qué es lo que está haciendo ahora mismo. A continuación. Hola Adrián, hola a todos los que nos vayan a estar escuchando y viendo. Muchas gracias primero por esta invitación. La verdad, qué honor ser parte de este ciclo de entrevistas que vas a tener y qué chévere ser tomado en cuenta de esta forma. Um, es un halago completo, primero por eso. Y pues sí, detrás de este pequeño récord en la facultad, qué chévere recordar eso de lo que uno fue parte, del movimiento del que uno formó, de lo que toda la facultad trae para uno y la formación completa que esta tiene como tal. Um, pues sí, y ahora estamos aquí ya fuera de la facultad, en esta otra etapa de la vida donde te vienes a enfrentar en el área mucho más profesional, ya eres completamente un adulto, o de esa forma es lo que todo el mundo lo considera. Entonces, como iba diciendo, justamente hace un ratito, antes de empezar la entrevista, estábamos conversando algo muy interesante con lo que me gustaría empezar un poco así como preámbulo. Eh, Carito nos contaba una cosa muy chévere que, bueno, esta experiencia de tesis que es un poco o bastante desgastadora. Y lo chévere es que Carito nos expresa un punto que es muy cierto, que creo que a muchos estudiantes nos sucede, y es cuando terminamos la tesis, ¿y qué sigue después? ¿No? ¿Qué sigue después? Y yo creo que muchos estudiantes seguramente van a estar viendo esta entrevista para ver qué sigue después. ¿Cómo se dieron las cosas? Fue así. Yo hice mi tesis, presenté mi tesis virtualmente. Algo que, primeramente, por todo esto que ha pasado de COVID, es algo que nunca creí que iba a ser de esa forma. Imagínate, tú estás en la facultad estudiando ya tantos años y siempre proyectas este día final, este día en el que quieres tu capa, tu bonete, en el que vas a estar frente al jurado, los nervios que te invaden y empiezas a exponer tu proyecto. Y siempre me visualicé en el auditorio de nuestra facultad, con mi familia y con mi compañero de tesis, con mis profesores, con mi tutor y obviamente, pues personalmente, haciendo la presentación como uno siempre lo imaginaba y después, como realmente fue completamente diferente. Imagínate estar ya detrás de una pantalla que ahora en cambio ya ahora lo tenemos completamente como normalizado más que antes. El estar detrás de una pantalla para recibir clases, para tener conferencias, para tener entrevistas, imagínate, en este caso es por la distancia, pero antes si no era por la distancia, no había la necesidad de hacerlo. Bueno, entonces, Muy pues fue así, ocasional, ¿verdad? ¿verdad? Muy ocasional era Exacto, antes. era como que, bueno, le voy a llamar a mi amiga, pero si mi amiga está en la misma ciudad, está como que ya a 15 minutos de aquí, le puedo ir a ver. En cambio, ahora no podías hacerlo. Imagínate, eso pasó, de esa forma fue mi presentación de tesis. Entonces, claro, estuve con mi familia, pero estuve con mi familia en mi casa, con una de mis maquetas de ahí, y mi compañero de tesis tenía la otra maqueta en su casa, en otra ciudad, con su y éramos todos en un Teams con nuestro tutor en su casa, con las autoridades en sus respectivos lugares, era completamente diferente. Y fue pues la primera tesis, se puede decir, el primer grado que fue de esa forma. Uh, Después de todo siempre estábamos nerviosos, porque bueno, el momento si es que es personal, ¿qué dices tú? Bueno, estoy nerviosa porque tal vez si me trabo hablando ese rato, me tiemblan los pies o tú sabes, las manos, la expresión corporal que debes presentar. Manos ahí. Exacto, entonces, y en cambio, en frente de una pantalla, el miedo que teníamos era la conexión. ¿Qué tal si en medio de nuestra presentación la conexión se corta, la conexión falla? Porque al fin y al cabo tienes un cierto límite de tiempo. ¿Y qué tal si no se vuelve a reconectar? ¿Y qué tal si algo pasa?
el audio, la cámara, ¿qué tal si no se puede grabar? O sea, ya era otro tipo de preocupaciones a los que uno no estaba preparado desde el inicio, ¿me entiendes? Era como que nada que ver. Bueno, y después de todo, pasamos la experiencia, fue lo que debió ser, fue agradable, fue chévere, uno se siente, después de eso uno se siente completamente realizado. Después de todo este proceso de formación, de todo el empeño, de todo el cariño que uno le pone, porque sí, valga la pena decir, la arquitectura es lo mejor que puede estar en mi vida, es parte de eso lindo que me encanta. Entonces, al momento de completar todo ese recorrido, es como que uno regresa a ver atrás y dice, wow, ya llegué a este punto, entregué mi tesis, terminé este periodo de mi vida. Como no había dormido, me voy a dormir, literal. No había dormido, voy a dormir unas 2, 3 horas más. Y después de despertarme de eso, mi familia era como que, tú sabes, también tus papis orgullosos, obviamente emocionados de esta meta. Y después era en mí, ¿y ahora qué? Porque actualmente no estaba trabajando. Y bueno, también por COVID, todos en nuestras casas. De la universidad es en muchos casos una meta familiar, ¿no? O sea, es como que todavía no es algo muy personal. Exacto, es como que todas esas personas que han venido atrás tuyo apoyándote. En mi caso, bueno, yo era de Ibarra y bueno, yo soy de Ibarra y yo me mudé a Quito a estudiar mi universidad. Entonces, estando en Quito tanto tiempo, obviamente es ir y venir y mis papis preocupados, mi hija está allá y siempre, yo en Quito siempre estuve igual con mis abuelitos. Entonces, estas son las personas que vieron mi esfuerzo noche tras noche. Tú sabes cómo es nuestra carrera, no duermes, pasas haciendo todo. Entonces mi abuelita se levantaba a veces a la medianoche como que, mijita, ¿y todavía? Y yo, pues sí, y aún sigo. Entonces, es como de todo ese esfuerzo que vieron que hiciste, de todo ese empeño que le pusiste para que llegues a culminar todos, no era solo mío, era de ellos, era de todos nosotros. Y obviamente de la forma en la que fue, pero fue como que, wow. La verdad, después de eso, primero por la situación de COVID, era como que no tenía ya una oferta de trabajo como antes la estaba considerando por la situación difícil que estaba pasando el país. Entonces uno empieza a decir, bueno, entonces tienes que empezar a hacer algo. Porque creo que siempre hemos estado orientados a seguir produciéndonos, a seguir creciendo, a seguir desarrollándose. Pues ya empecé a tener ese tiempo que antes estaba dedicado a mi tesis, a dedicar a mi portafolio, a empezar a ver de qué forma podía generar ya algún ingreso para mí, porque empecé a buscar formas, a ver qué hago, a ver qué se puede hacer, qué es lo que quiero hacer en las limitaciones que teníamos. Porque no es que puedes salir a la calle y buscar un trabajo, porque ni siquiera podía salir a la calle, estábamos encerrados. Entonces, no puedes salir. Entonces empecé igual, claro, a entrar a estas plataformas y veías que la oferta de trabajo, si antes habían 3 o tal vez 2 opciones, ahora no había ninguna, porque no estaban buscando gente que trabaje, porque las cosas se paralizaron. Entonces ya al menos tú sabes, es difícil un estudiante recién salido, sin experiencia. Entonces quiere un estudiante recién salido, pero que ya tenga 5 años de experiencia, que ya tenga tantas copas ganadas, tantas cosas hechas. Entonces es complicado. El meme. Y exacto. Es como eso. Entonces sales a esa realidad, sales a enfrentarte con eso y ves y dices, wow, es difícil. Entonces, siempre, en este caso, vino la idea del emprendimiento. Emprender con algo súper sencillo y emprender con algo que a mí me gustaba mucho y siempre me ha gustado, empezar con los programas. Entonces, empezar a dar uno que otro curso, empezar a ayudar de alguna forma a los mismos estudiantes que estaban en nuestra facultad, a alguien que necesite una guía, con esta poca experiencia o mucha poca experiencia que se pudo haber tenido, es poder, no sé, empezar a moverse, empezar a contribuir, empezar a ocupar tu tiempo y empezar a generar algo hasta que veas en dónde te estás direccionando, hasta que veas tu campo, hasta que
las cosas en general mejoren y te permita igual el contexto en el que estás salir de nuevo y ver qué es lo que va a pasar. Lo que decía, que me quería destacar una de las cosas que mencionaste en este camino, y es el tema de querer estar en movimiento. Yo creo que es un excelente consejo ese que puedes dar, porque las circunstancias un poco que nos contextualizas, que es justo el tiempo en el que te graduaste, pues del tiempo de la pandemia, y hay varios pensamientos por ahí, ¿no? Es como que por un lado puede alguien decir, no, es que obviamente este no es el momento, como tú dices, antes habían 3 empleos, ahora hay 0, entonces yo creo que es la mejor excusa para decir que no hay cómo hacer nada. Pero yo creo que es un gran consejo el que tú dices, bueno, veamos qué se puede hacer, movámonos. Porque finalmente uno adquirió habilidades durante este tiempo, uno adquirió conocimientos, destrezas, y algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Entonces, qué excelente consejo, Carito. Cuéntanos, ¿cuál fue el siguiente paso después de eso? Después de eso empecé a dar estos cursos de programas, empecé a tratar de enseñar por ahí. Y ya obviamente venía también esta idea de que un tío, como siempre nos han dicho en la carrera, un tío quería construir algo. Mi familia tal vez pensaba en construir algo. Sí, siempre viene esta experiencia, pero realmente no fue... hubo limitantes. Si ellos lo tenían planificado, por la situación económica, por la facilidad de moverse en la construcción, por lo de la pandemia, las cosas se vieron bloqueadas. Entonces, no hubo la forma de seguir desarrollándole. Era como que sí, yo quiero esto, pero no ahorita. Vamos a tener que esperar un poco por la situación económica de cada persona, por las condiciones simplemente de la pandemia. Entonces, después de eso, estaba yo también en otro proceso de aplicar a una maestría, de estudiar. ¿Se pudo dar el proyecto de tu tío o al final se quedó en pausa? Se quedó en pausa. Se quedó en pausa, realmente ellos no terminaron, eran como que, o sea, eran proyectos que me los habían dicho antes, ¿me cachas? Como cuando estás en pleno de la formación y me dicen, bueno, entonces apenas termines y estés libres, pues lo hacemos en serio. No hay lista. Ajá, entonces lo hacemos en serio, pero nadie se imaginó que íbamos a estar en medio de una pandemia para hacerlo en serio. Entonces... ¿Y hasta qué etapa llegó el proyecto? ¿A planos llegaste o solo llegaron a la idea? No, solo fue una conversación, solo fue la idea. No se llegó a hacerlo. Ya, ajá. Listo. No solo llegamos ni a empezar. Solo fue a decir la conversación como que sí, esto es lo que quiero, pero ahí quedó. Ya, listo. Sí. Entonces, de ahí lo de la... Ya, cuéntanos, Carito. De ahí lo de la pandemia. Y después, ¿qué te puedo decir? No sé, fue súper, súper importante. No sé si importante, pero fue un cambio súper fuerte en la vida. Todos nosotros, creo yo, en diferentes situaciones en las que estábamos, en el diferente tiempo en el diferente tiempo de nuestra vida, cuando llegó la pandemia. Y entonces, también, siempre había sido este otro punto, ¿no es cierto? Después de estudiar esta carrera, ¿qué quieres? A mí me encanta estudiar, me gusta estudiar. Entonces, mi proyección siempre fue una maestría. Entonces, siempre también tienes estas dos opciones. Tal vez deberías trabajar primero y después la maestría, o tal vez deberías hacer la maestría y después trabajar. Entonces, siempre habían consejos de los dos lados. ¿Qué es mejor hacer? ¿Qué te sirve más? ¿Qué te ayuda más? ¿Cómo te construyes mejor? Entonces, siempre hay de los dos lados las cosas positivas y las cosas negativas. Entonces, después de todos esos consejos, de todo eso que tú recoges y las experiencias que recoges, queda en ti, en tu decisión. Entonces, mi decisión era la maestría. ¿Ya? Pero, y siempre también tuve esta ilusión de salir a otro país. Entonces, siempre, ya estudiando arquitectura, estudié aparte inglés. Entonces, eso era algo que siempre estaba en mi mente. ¿Eso después o mientras tanto? O sea, mientras tanto.
Empecé a estudiar inglés cuando estaba más o menos en séptimo semestre, porque más o menos calculé que por los niveles de inglés que necesito como para poder graduarme, me tomaba como a 1 año y medio, 2, que era justo mientras esté terminando la U. Entonces iba a salir como que con mi título y con mi título de inglés. Entonces era como que planifiqué mis cosas de esa forma para que si yo quería seguir una maestría, porque también mi idea era seguir una maestría bilingüe, o sea, una maestría en inglés. Entonces, 2 opciones listas como para poder avanzar, para dar el siguiente paso. Carito, una pregunta. Esto de la maestría, ¿todo nació de ti? ¿Te inspiraste en algún lado? ¿Alguien te recomendó? ¿Cómo pasó eso? O sea, es como, por ejemplo, incluso empieza desde casa, porque mi mami logró sacar su título universitario igual, obviamente en otras circunstancias, cuando ya era mamá y con sus hijos y toda la cosa, y también sacó su maestría a distancia. Entonces sacó su maestría, entonces era como que, wow, es algo más, es algo importante en la parte académica, ¿no es cierto? Es tu formación, entonces siempre me han impulsado a tener presente tu formación académica. Y el tema de que sea, digamos, bilingüe, la maestría, ¿de dónde parte? Eso parte porque a mí me ha gustado siempre y he tenido el interés de aprender otro idioma. Siempre. Sí, a mí. Entonces, exacto, entonces, imagínate, estuve hasta mientras vas en la carrera estudiando y todo, entonces, era de que, bueno, sí, yo consideré las opciones que la facultad brinda de irse a Italia por 1 o 2 semestres, entonces decía, voy a estudiar italiano. Entonces, incluso estudié italiano, pero por 1 o 2 niveles, y bueno, pues mientras estás en este proceso en el que estás creciendo, dije, me encantó el idioma, me encantó, era súper lindo, me encantó, más que nada el hecho de aprender un nuevo idioma. ¿Y por qué? Porque inglés, así sea poco o mucho, siempre está en tu vida. Siempre vas a la escuela y tienes una materia. En el colegio y tienes una materia de inglés. En la universidad tienes que aprobar inglés. Entonces, quieras o no, tiene que gustarte algo para que pases, por lo menos. Y si es que ya le pones más interés, pues lo disfrutas. Con esto tú te planificaste hacerlo desde séptimo semestre. Ajá, retomar inglés. O sea, más que nada porque sabes inglés en este nivel básico de la escuela, del colegio y todo, pero si es que estás pensando en que quieres dominar el idioma, pues tienes que realmente estudiar el idioma. O es como yo lo considero, como que centrarte más a estudiar. Entonces, por eso entré como a este instituto, este instituto de inglés, estudié en la Fulbright. Estudié inglés netamente ahí. Entonces, Ese también te ayuda para las becas, ¿verdad, Carito? Fulbright. sí, exacto. E incluso la central, nuestra universidad, tiene un convenio con la Fulbright. Entonces también esa era otra forma en la que se hacía mucho más sencillo poder estudiar el inglés. Carito, cuéntanos cuál es el convenio para que se enteren todos. Pues de lo que yo sabía, la universidad tiene este convenio con la Fulbright, ya que ser estudiantes de la Universidad Central tienes un descuento en el valor de la Fulbright. No recuerdo ¿Ya? el porcentaje, no recuerdo eso, pero tienes un descuento en lo que es, en el pago que es de la Fulbright, en lo que cuesta estudiar inglés en la Fulbright. Lo único que uno tenía que hacer es ir a la Fulbright, preguntar los requisitos, porque no sé pues, si el convenio todavía siga válido o no, estoy hablando de ya unos 2 años atrás, más o menos. Bueno, al menos si quieres aprender inglés, súper bien. A mí me gustó mucho la experiencia en la Fulbright, me encantó mucho, la verdad, y siento que te ayuda un montón, porque aprendes, tiene que gustarte y es muy bueno, es muy, muy bueno. A propósito, yo creo que, claro, ya vamos a pasar seguramente al tema de qué es lo que estás haciendo, porque está muy chévere, nos estás contando cronológicamente, yo creo que es eso justamente, el saber, ¿no? El que hay detrás de donde estás ahorita, me encanta. Entonces, un poco para contextualizar a los televidentes, digamos que este tema del idioma, yo creo que muchos ahorita pueden, o sea, los que tengan pensado, pues algún rato estudiar o trabajar en otro país, sobre todo que hable inglés,
han de decir, bueno, yo ya tengo cierto nivel de inglés. ¿Tú en qué nivel estuviste, Carito, cuando empezaste Fulbright? Hice la Fulbright. Yo no había tomado ningún curso anterior para nada en inglés, solamente las pequeñas bases. Entonces tú das esta prueba de ubicación y se supone que para ir a la Fulbright, para empezar desde el menor nivel, debes nivel intermedio, de básico a intermedio. Entonces, por lo menos ciertos conocimientos de inglés. Pero de todas formas, yo empecé desde el primer nivel de la Fulbright, desde pre-beginners. Creo que era el primer nivel, si no me equivoco. Entonces, tomé todos los niveles. Carito, a ver, entonces, un poco para continuar, ¿qué fue después, Carito? Nos contaste ahorita el tema del lenguaje, entonces estabas viendo el tema de la maestría. Cuéntanos cuáles fueron los siguientes pasos. Bueno, la maestría, por el hecho de la pandemia, no tomé la oportunidad en ese momento. Rechacé una beca. Entonces, más que nada porque era en medio de la pandemia. La verdad no me sentía aún segura de ir al lugar en el que estaba planeando. Entonces, después de eso solamente seguí tratando de ver qué hacer y se dio esta oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos. Entonces, ahorita estoy trabajando en una empresa de construcción. O sea, ¿cómo se dieron los tiempos? Porque, claro, ahorita dices que estabas viendo el tema de la maestría, que hubo una oportunidad, pero por la pandemia no se pudo, o sea, decidiste que mejor no era el momento. ¿Cómo se dieron? ¿Se dio en 3 meses, 4 meses, 2 meses? ¿Cómo fueron los tiempos? La idea de la maestría, y sí, vale comentarlo, yo apliqué a una maestría que igual ofertaba en nuestra universidad en convenio con Globo Común, era una maestría para Hungría. ¿Ya? Entonces, esa maestría estaba planeada, siempre más o menos las aplicaciones las tienes que hacer alrededor de unos 8 meses antes. Entonces, apenas sale el anuncio en nuestra facultad, siempre ves pues ahí en las carteleras o en la página web que están anunciando que hay aplicaciones para esta maestría. Entonces, en este caso es al a la Dirección de Relaciones Internacionales, más o menos de nuestra universidad. Entonces, tú puedes ir allá y ver qué convenios tienen, preguntar, te dan toda la información. La verdad, esa parte fue súper chévere porque yo fui con un amigo y la persona que nos atendió, no recuerdo el nombre de él, pero fue súper chévere, súper abierto y nos dijo, miren, hay estas opciones, están pensando, la Universidad Central tiene estas opciones de beca, solamente que entonces vale la pena, si estás pensando en algo de eso, tomarte un tiempito de cruzarte por ahí y él te va a decir, sí, mira, en esta página, en este link, estas son las opciones, depende de tu carrera, depende de lo que quieras seguir, del programa que estás buscando, pero hay estas opciones. Entonces me acuerdo que subí todos esos requisitos, si no estoy mal, en febrero. Y después de eso, te analizan toda tu carpeta y de ahí te tienes que esperar a que, obviamente, entre todos los aplicantes, recibas la primera, como el primer filtro. Pases del primer filtro, ¿no es cierto? Y siempre un primer filtro es de acuerdo a cómo subes tu documentación. Tiene que estar todo correcto. En este caso tenía que estar traducido al inglés, tiene que estar todo con los sellos oficiales de la facultad. Mientras más correcto esté todo, es más fácil que tú pases un primer filtro. Ya. Carito, una cosita, nada más quiero aquí un poco sacar las pastillitas de lo que vas mencionando. El consejo que tú ahorita das, sobre todo para, yo creo que este video lo estoy haciendo en general para algunas facultades, pero yo creo que los que más provecho en definitiva le van a sacar van a ser los de nuestra facultad. Y claro, ahorita mencionas esto de que te fuiste al Instituto de Relaciones Internacionales y yo creo que... ya, entonces eso es un consejo muy bueno, porque claro, a veces lo mejor, o quizás siempre lo mejor es encontrar la información más específica para lo que es uno, ¿no? Para dónde está uno, en la universidad en la que está uno, porque en internet hay una cantidad de información increíble, de becas para un montón de personas, pero hay unas que son más para estudiantes de Colombia, otras que son más para estudiantes de Chile, y hay una cantidad de información. En cambio, lo mejor es ver qué convenios, cuáles son las oportunidades más próximas que tiene uno. Así que, Carito, sigue contándonos, nos dices que ahorita estabas en una etapa de filtros. ¿Pasaste por toda la etapa de filtros? ¿Hasta qué etapa llegaste? Hasta la etapa que te dicen, si acepta, gestionamos su visa. O sea, ya estabas.
Sí, sí, la verdad, para tomar la decisión era algo que yo quería y más que nada por el convenio. Eso es algo también súper importante mencionar. Cuando uno piensa en la maestría, uno piensa en la situación económica también, porque en mi caso, quienes me iban a ayudar en la parte económica iban a ser mis padres, porque yo no iba a poder costearme una maestría. Entonces, siempre mi opción, siempre mi idea fue aplicar a una beca, porque de esa forma el pago, tú sabes, la situación económica no es tan, el impacto económico no es tan fuerte. Entonces, en esta maestría tenías una beca completa, tenías, más o menos ibas a estar en este otro país por 3 años y cubrías todo lo que es los gastos de la universidad. Entonces, tú solamente tenías que costear gastos, o no, perdón, ni siquiera gastos de vivienda ni alimentación, porque el gobierno te gastaba todo. Sí, era un convenio con el CENESID también. O sea, te daba también un subsidio para manutención. Exacto. Sí, te iban a dar se puede decir una mensualidad. De alguna manera, de lo que te escucho es el sueño. Esto está interesantísimo. ¿Y qué pasó? Sí, sí, la verdad era lo que yo quería. Eso sí, obviamente, era como que tú vas allá, cumples tus años de maestría, por ejemplo, 3 años, 2 años, y tienes que regresar a tu país y tienes que empezar a devengar tu beca. Yo sabía que tenía que venir y tenía que venir no sé si exactamente a trabajar de cierta forma para el gobierno o tratar de compensar el dinero que ellos me dieron antes para todo mi estudio trabajando aquí en nuestro país. Entonces, realmente, para todos esos detalles los ves después de que aceptas. No sabes completamente, o te puedo decir que yo no encontré dónde informarme completamente. Sabía que tenía que devengar de alguna forma y regresar. Entonces, por experiencia de otras personas que habían seguido otro tipo de maestrías, me decían, así, a veces tienes que hacer estos trabajos comunitarios, o tienes que aportar de esta forma, o tienes que contar tu experiencia, porque eres parte de este programa. Entonces, son formas en las que vas devengando. Pero todo eso está, al momento que tú aceptas una beca, es como aceptar un contrato. Entonces, antes de firmar un contrato, pues lo lees completamente. Como todavía no llegué a ese punto, o sea, ese punto fue el que ya no acepté, entonces no te podría comentar exactamente cuáles eran las condiciones completas para eso. Te mando mis felicitaciones. Yo no, yo he investigado algo de las becas, he investigado algo, pero lo que sí estoy seguro es que es muy difícil, así que, bueno, creo que es una evidencia más de cuán rigurosa eres tú cuando te propones algo y te felicito. De ahí por otro lado, entonces tú decidiste rechazar esto y la pregunta es, o sea, ¿tú rechazaste esto cuando ya sabías que tenías este plan a Estados Unidos o rechazaste antes de saberlo? No sabía que iba a trabajar en Estados Unidos, no estaba dentro de mis planes tampoco. Entonces, mi plan principal siempre era estar enfocada en lo de la maestría, pero la verdad fue el hecho de la pandemia, porque, por ejemplo, recuerdo que yo tenía que ya aceptar para empezar ya, o sea, ya aceptar formalmente el contrato y todo, en el mes de junio, si no me equivoco, más o menos. Entonces, O sea, el trámite fue como de febrero a junio. el trámite fue como, sí, febrero, sí, junio, julio, sí, hasta julio, agosto, más o menos. Sí, ¿Del no, sí, 2020, hasta junio. Ahí ya salió el último. ¿Perdón? del 2021 Del o de qué 2020. año? Ya, 2020 de la pandemia. ya. Entonces, por eso te digo, en febrero fue el primer filtro, después hubo como otro filtro por mayo. No, perdóname, marzo, abril debe ser, porque yo me acuerdo que la pandemia ya empezó en lo que es marzo del 2020 y obviamente uno no pensó que iba a ser tan grave como fue. Y igual este trámite seguía avanzando, entonces todavía no reportaban ningún retraso, no reportaban ningún cambio hasta ahorita en el cronograma que ellos tenían propuesto. No,
Entonces, de marzo a junio, que ya fue esta última decisión que yo tenía que tomar, aceptar o rechazar la beca, yo la verdad no me sentía segura de viajar a otro país. Lo pensé mucho, me dio la verdad miedo, más que nada fue lo de la pandemia, dije, voy a irme a otro país en donde no tengo a nadie ni conozco a nadie. Y yo lo iba a hacer antes porque era una experiencia nueva para mí y era una experiencia que la quería tomar. Pero con este plus me limitó mucho. Entonces también fue algo muy familiar. Conversaba con mis papis porque ellos siempre han estado al lado de mis decisiones, más que nada en esta parte académica. Entonces era como que, miren, esto sí se sigue dando, entonces tal vez tengo que viajar, no sé, en 1 o 2 meses y después, pues, a ver cómo nos va. Entonces, la verdad, por esa parte rechacé la beca, pero obviamente mis planes también eran no aplicar, porque el momento que apliqué para mi beca, yo tenía, mis documentos quedan guardados por 1 año. Entonces, yo podía volver a aplicar, o sea, pero ya no hacer toda la aplicación, sino simplemente volver a dar el último examen con la universidad para poder ingresar en febrero. Ah, ya. Ajá, sí, eso es algo súper chévere. Eso es algo súper, súper chévere, la verdad vale mencionar. En este caso, por esta beca, no sé si era por el programa se llama Stipendium Hungaricum. Entonces, ellos dejaban toda tu información como aplicante guardada por 1 año. Entonces, en 1 año tú tienes 2 chances de entrar. O sea, tienes 2 oportunidades de inscripción. El primer semestre de otoño y el otro de primavera, creo que es. Pero bueno, pero tienes dos opciones en el año para poder aplicar e ingresar. Entonces, si no tomaba esta opción, podía aplicarla para la otra. Porque quedaba abierta la oportunidad. Listo. Entonces, ahorita ya creo que queda pero clarísimo porque tomaste la decisión. O sea, no estabas en sí rechazando, estabas posponiendo nada más. Sí. O sea, tienes que mandar tu carta de rechazo, o bueno, en el correo de rechazo, y si es que vuelves a aplicar, es como volver un nuevo procedimiento. A pesar de que tus documentos, a pesar de que tu información esté ahí, es como algo nuevo. Listo. Entonces, de ahí, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues tú de ahí volvías a estar de alguna manera en cero o tenías un montón de proyectos en la cabeza. No, de ahí después de eso seguía pensaba ya más en el hecho de mi emprendimiento, empezar a hacer más cosas ya de arquitectura, empezar a ver cómo sigo diseñando de alguna forma, cómo empiezo a abrirme campo de esa forma. Y le escribiste a tu tío, ¿se acuerda la idea? No, de ahí fue, bueno, sí, la verdad fue como que conversamos un par de veces, como que, ¿cómo están las cosas? Tú sabes, eso fue algo súper diferente también, porque en nuestro país las condiciones tras la pandemia, más que nada, el estar encerrados y todo, y cómo es acá, en cambio en los Estados Unidos, las cosas no fueron de la misma forma. Nosotros, yo me acuerdo y yo sé, vivimos un encierro en nuestras casas, o sea, salir con la mascarilla, salir, me acuerdo, con estos trajes, o sea, fue un impacto súper diferente. En cambio, acá en los Estados Unidos, las experiencias que ellos te cuentan no fueron tan así, o estados en los que habían más restricciones que en otros. Entonces, justo en este estado en el que estoy, pues las restricciones no fueron tan fuertes. Más que nada, tal vez será porque la ciudad es mucho más grande o en comparación a lo que es a nuestras ciudades que son más pequeñas, el impacto no se ve tan fuerte. Ajá, no se lo ve tan fuerte como se lo vio en nuestro país. Es lo que puedo decir de mi experiencia. Entonces sí, de ahí, pues realmente va a sonar un poco chistoso, porque no quise tomar un avión para irme a Hungría y tomé un avión para los Estados Unidos. Claro, o sea, de alguna manera te has de haber dicho a ti misma como que capaz pensaba que me iba a quedar y al final me fui igual. Sí, la verdad que sí, pero bueno, obviamente la diferencia era que
pues aquí estaba alguien que me iba a recibir, ¿me entiendes? No era lo mismo que llegar allá totalmente sola. Entonces esa confianza, era familia aquí, entonces era como que te tranquiliza un poquito más, te da más confianza. Qué chévere. Listo, Carito. Entonces yo creo que estamos llegando a tu destino, a tu presente ahorita. Ya está, o sea, de lo que nos cuentas, de lo que has pasado. Eso de Estados Unidos, o sea, ¿cuándo fue? O sea, nos quedamos en que rechazaste la beca o la pospusiste, mejor digamos así, por junio, julio. Y de ahí lo de Estados Unidos, ¿por qué me cedió? Ya. Qué chévere, Carito. Yo creo que hay algunas cosas que están, o sea, son decisiones, me parece súper, súper, súper bien, porque son decisiones complicadas. O sea, las decisiones que vas tomando no son decisiones que se las tomas así tan, tan rápido, sino son decisiones que te costaron trabajo. De seguro para lo de posponerlo de Hungría, pues tuviste que revisar muchísimo la información, confirmar que sea así, no sé. Pero bueno, el punto es que ahorita mismo ya estás allá, estás allá, llegamos a tu presente. Desde que te graduaste ha habido un camino y yo creo un camino súper, súper bonito. Yo creo que un camino que inspira bastante. Porque por un lado tiene trabajo y por otro lado también están un montón de decisiones que yo, como va teniendo coherencia tu cronología, digamos, desde que te graduaste, pues diría que cada una de las decisiones ha ido presentando un nuevo camino de una manera conveniente. Entonces, eso está muy chévere. Ya estamos ahorita en la actualidad, ya estás más o menos un año, entonces un poco para ya también ir cerrando, digamos, la entrevista, un par de preguntas acerca de lo que ya estás allá, ¿no? Hemos hablado ahorita de tu trayectoria, pero has estado más o menos un año trabajando. Yo creo que nos puedes decir algunas cosas y quizás cuéntanos un poquito de tu trabajo, tu experiencia y cómo va en relación a lo que has hecho. Por ejemplo, nos comentabas el tema del inglés, el tema de tu preparación a la beca, cómo todas estas cosas han influido en tu trabajo, cómo ha sido tu experiencia. Sí, bueno, primeramente me desempeño ahorita como estimadora de proyectos. Entonces, se puede decir que no es a lo que nosotros como arquitectos pensamos, bueno, vamos a salir, voy a diseñar, voy a hacer planos, voy a empezar a construir. En este caso, estoy en el sector de la construcción, estoy con planos alrededor mío todo el tiempo porque estoy leyendo planos, pero apenas llegué, por ejemplo, entonces, para ser estimador de proyectos, sí, vamos a decir, para ser estimador de proyectos, ¿qué es lo que tú haces? Tú tienes que ver tu proyecto, tu obra, tienes que analizar los materiales, analizar obviamente la cantidad de material que necesitas y de ahí empezar a poner el presupuesto. Entonces, tú lo que haces es presentar esta proforma para este proyecto a tu empresa. Eso más o menos es el rol del estimador de proyectos en palabras cortitas, como para tenerlo así súper claro, ¿no es cierto? Estás haciendo como presupuestos y proformas para diferentes proyectos de construcción. En este caso, nosotros trabajamos principalmente en el área comercial y tenemos ciertos proyectos residencial. Entonces, eso es lo que dices tú, así, tú tienes que hacer esto, esto, esto. Listo. Ahora sí, yo apenas llegué aquí, empecemos. El idioma, que mil gracias a lo que la Fulbright me enseñó y cómo pude haberlo aprendido y todo, el inglés, las bases son muy, muy buenas. O sea, no tuve mayores problemas con el inglés, más que eso sí. Es como, obviamente no eres un hablante nativo, no viviste con este lenguaje toda tu vida en la forma en la que la gente lo hizo aquí, el lenguaje, y también es el idioma formal, el que uno estudia, y el idioma nativo, las expresiones del lugar, que son diferentes. Esa fue. Y después, si ya nos centramos en el trabajo, nosotros tenemos nuestras unidades en metros, en centímetros, entonces tú en tu mente en la arquitectura siempre dices, esa puerta 90 centímetros, ese pasillo tanto, la ventana, la altura de la puerta. Toda tu carrera, tú sabes, es como que empiezas a dimensionar el espacio, ¿no es cierto? En tantos metros, en tantos centímetros, tienes esa idea.
Llegué aquí, pies cuadrados y pulgadas. Sí, entonces la verdad fue un gran cambio. O sea, tú puedes decir, son solo unidades, pero yo podía decir claramente, bueno, esto es 1 metro. Pero me traían y me decían, esto es 1 pie. Entonces era como que, ok, entonces reconfigura tu espacio. Ahora una puerta ya no va a ser 90 centímetros. Una puerta son 3 pies por 7. ¿Ya? Entonces empieza a cambiar tu sistema en tu cabeza, ¿me entiendes? Entonces al inicio fue hasta para empezar a escalar, a dimensionar el AutoCAD. Desde mi AutoCAD, desde mis programas, siempre en metros, en centímetros, todo lo que tienes tus archivos, ahora pies y pulgadas. Entonces, ya, las unidades primero. Y después, ya cuando te pones a ver estos planos, estos dibujos, el sistema constructivo. En este caso, los materiales son diferentes, el sistema constructivo es diferente y sí, es básicamente diferente. Por ejemplo, como para ponernos una referencia, nosotros generalmente estamos armando casitas, estamos armando sí, jugamos en una casa. Tenemos nuestra casa, necesitamos paredes de bloque o vamos a hacer paredes de ladrillo y obviamente tenemos nuestra cimentación, dependiendo qué tipo de cimentación vayas a poner, y tenemos nuestras losas, ¿no es cierto? El deck, si es que vamos a poner un deck o una cubierta tradicional. Estamos acá en una casita y nosotros tenemos un cimiento que es como decir una losa corrida, ¿no es cierto? Una sola. No tenemos pilares, tenemos pequeños pilares que no son tan profundos. La cimentación aquí no es tan profunda como la nuestra, es lo que podría decir para una casita. Y después las paredes son de bloque. Pueden haber paredes de bloque si estamos pensando, por ejemplo, en una casa de 3 pisos. Tenemos un primer piso que es el garaje o que es el basement, entonces son bloque. Pero el resto de pisos es un framing que se puede decir que es el entramado que nosotros vimos de maderas. Entonces yo viendo eso dije, oh, por Dios, mi materia de maderas que seguí en mi universidad me va a ayudar. Porque es el sistema de... Ajá, es el sistema del entramado. Entonces, o es en madera o es en metal. Y de ahí ¿Ya? tienes ya, sí, y de ahí tienes, pues ya, si vamos a detalles, ya partes más constructivas, pues obviamente aquí utilizan una insulación, que es como una protección térmica, utilizan aquí el gypsum, que nosotros le llamamos allá, aquí es el drywall, porque gypsum es la marca, entonces es la forma en la que ocupan todas las paredes, ya es más al aprender ese nuevo sistema, aprender ese proceso de la obra, cómo va, qué es lo diferente aquí, qué cambia, qué no cambia, los tiempos también son diferentes, y obviamente porque estamos en un país en el que tenemos estaciones, y 4 estaciones que son marcadas, no como en nuestro país, que pues tú sabes, no vamos a tener 4 estaciones, y no necesitamos tampoco, se puede decir, esta parte mecánica de lo que es aire acondicionado, calefacción, como algo tan indispensable en nuestras construcciones. Igual teníamos puesto pues instalaciones eléctricas, todo lo que es plomería, o sanitarias, y aquí se suma una más, todo lo que es mecánico, todo lo que es el aire acondicionado y las instalaciones mecánicas es una cosa más de aquí importante también. Nos estabas mencionando el tema de las instalaciones. Yo lo primero que me imaginé en el tema de instalaciones es que acá estamos muy acostumbrados a aprovechar las buenas condiciones climáticas, ¿no? Entonces casi siempre, pues, sobre todo cuando son edificaciones más pequeñas, como alguna casita, pues no necesitan instalaciones de aire acondicionado, de calefacción. Entonces, qué tal, cómo fue esa experiencia, Carito? Pues aquí no debe faltar eso. O sea, aquí es algo súper esencial. Aquí es Claro, algo hay súper un esencial. cambio. Por este cambio de las estaciones Ajá. que te decía, no, aquí o te, o te asfixias del calor o te mueres congelado. entonces, Claro, sí, sí. entonces es parte esencial. Entonces es como que una adición más a todo esto nuevo que estaba conociendo, que estaba viendo. Ya, ya, Carito, chévere. Entonces, claro, hay algunos cambios. Me cuentas un poco de las medidas, que es el primerito que uno se da cuenta, de ahí el tema de lo constructivo.
Y como lo cuentas, parece que cada uno de estos cambios, pues los supiste enfrentar de una manera muy en busca de soluciones. Parece que no tuviste muchas trabas. Y sin embargo, no sé si tal vez nos cuentes algún momento en el que dijiste, no sé, te sentiste que capaz algo no sabías o se te iba a salir de las manos. No sé si hubo algún momento así o siempre lo tuviste todo bajo control. No, siempre tienes un montón de momentos, imagínate. O sea, es esta parte, justo en el rol en el que desempeño, tienes que saber exactamente lo que el plano te está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, si el plano te está diciendo de este material y después tú no sabes exactamente cómo el material funciona, ¿cómo vas a proveer un precio de algo que no tienes la idea? Y de ahí te vas a equivocar. Entonces, es parte de toda la investigación, es parte de que, por ejemplo, llega este material en este plano, este material nuevo. Entonces, si bien es cierto, hay alguien que te pueda tal vez orientar, dice, bueno, estos materiales normales así, pero si no, al Internet, a las páginas, a los distribuidores, a las personas que saben, que fabrican, por ejemplo, este material, que saben cómo funciona y que te dicen, mira, este material tiene estas cualidades. Entonces, de acuerdo a esas cualidades es el precio. Entonces, después de ese precio es el que tú vas a poder poner. Y de ahí sabes cuánta cantidad es o sabes las vas a poder poner el precio de ese material igual. Entonces, se puede decir que es ¿cuál es la palabra? Es como una alimentación constante. Es constantemente, es una búsqueda constante, tienes que estar todo el tiempo pendiente de revisar, de leer, de ver qué es lo nuevo que hay aquí. Yo creo que lo que tú ahorita nos estás contando es súper chévere por ambos lados. O sea, verás, ambos lados me refiero a que Ecuador y Estados Unidos. O sea, porque, o sea, tú en Estados Unidos no tienes las respuestas a todo, obviamente, estás empezando, ¿verdad? Y acá en Ecuador tampoco. O sea, que aquí en Ecuador igual si te ponen a trabajar y dependiendo en qué estés trabajando, tampoco tienes todas las respuestas. Entonces, claro, hay dos opciones. La una es, no sé, digamos, no ser proactivo, capaz de decir, no puedo. O la otra, pues, ver cómo consigues la información y si ya en verdad no la consigues, pues ya decir, ya lamentablemente no. Pero casi siempre se consigue. Hoy estamos en un mundo del internet y también de aprovechar nuestras relaciones, ¿no? Preguntarle, capaz un amigo tuvo una situación parecida, decirle, ¿qué hiciste? Sálvame, o algo así, ¿no? Pero no sé, Carito, si tú en tus fuentes solo tienes el internet o qué más, o sea, ¿cómo eran las formas en las que recurrías cuando no tenías la respuesta? Primeramente, quien me ha ido igual guiando en todo esto es la persona con la que trabajo, que es mi tío. Entonces, él ya por la experiencia que tiene en este trabajo ya ha venido haciendo, él incluso ha empezado construyendo físicamente, o sea, estando en la obra, construyendo y toda la cosa, entonces él sabe y maneja el tipo de material, ya con el tiempo con el que está aquí y todo. Entonces, él es mi primera fuente, siempre mi primera persona, como que esto es lo nuevo en este proyecto. Entonces él dice, sí, esto ya lo he visto una que otra vez en esto, entonces puedes dirigirte a este referente. Y sí, yeah. Y después de eso, pues realmente está el internet, la información del material, del producto, y si no, también tienes que comunicarte con la persona, por ejemplo, directamente con el estimador del otro lado, porque siempre hay estimadores de dos lados. Entonces la comunicación ya en la parte del trabajo, como que de acuerdo a este presupuesto, el otro estimador sabe lo que estaba pidiendo o no lo sabe o más o menos tiene una idea o estamos buscando la forma de encontrar esto nuevo que hay en este plan, en este proyecto. Ya, chévere, Carito. O sea, y así pues pasaste todas tus pruebas o alguna, no sé si, o sea, tu tutor, o sea, por ahí es chévere que sea un familiar, pero seguramente tú ahorita también ya adquiriste digamos, esa experiencia como para también entender que la relación con nuestros jefes puede ser muy importante, porque a veces, digamos, uno entiende una relación como desconectada, pero también yo creo que sí es importante. Yo también te cuento de mis experiencias en prácticas. Yo justamente las hice con un arquitecto, se llama Emilio López. Si algún rato puedes, pues revisa sus obras. Tiene unas obras muy chéveres, por eso ingresé a su estudio. Y yo trabajé con él como un amigo. O sea, no fue tanto una relación como
de extraños, sino fuimos amigos y yo era el novato y él era el experto. Entonces, yo creo que intentar construir estas relaciones ayuda muchísimo, tanto para que el trabajo salga beneficiado, pero también para acortar, no sé, que se alarguen demasiado por los procesos, ser más eficientes, ¿no? Que haya esa confianza, que puedan uno estar en una constante conversación. Entonces, yo creo que eso siempre es muy enriquecedor. Carito, yo creo que vamos terminando la entrevista y vamos a terminar con una última pregunta, de decirte que todo lo que nos cuentas ha sido muy chévere. Ya sabemos que todavía tienes aplazado el tema de Hungría, así que seguramente ahí va a haber otra entrevista. Y Carito, entonces ahorita la pregunta sería, ¿cuáles son tus metas actualmente y cuál crees que es tu meta hacia el futuro? Mi meta actualmente es, dentro de esto del sector de la construcción en el que pues, me encuentro, seguirme guiando mucho más a mi meta futura. O sea, quiero realmente estar más cerca a lo que es el diseño, quiero estar más cerca a lo que es la arquitectura, al sueño que he venido construyendo mientras estás en proyectos. El poder realizar, ya construir tu propio edificio, ya construir, tener tu propio estudio. Entonces, esas serían las metas futuras. Entonces, mi meta actual es seguir encaminándome, seguir experimentando todo lo que tengo aquí, las opciones que tengo, seguir conociendo, porque siento que es un año. Uno dice, wow, un año, pero todavía me siento una novata aquí. Aún necesito conocer más, aún quiero conocer más. Estoy completamente abierta a todas estas nuevas oportunidades, así que veamos qué pasa. ¿Qué le dirías a un estudiante de primer semestre? Bueno, de primeros semestres, no de primer semestre. Ya están empezando. Tú ya has pasado algunos años estudiando, ya nos has contado de qué has hecho y me parece increíble. Y, y no sé, ¿le podrías dar algún consejo? ¿Qué le dirías? Le diría que aproveche al máximo ese tiempo con tus compañeros en clase, ese tiempo con tu profesor en clase. Si puedes, toma nota de todo lo que quieras o simplemente escucha y guárdalo, porque cada consejo, cada palabra que cada uno de mis profesores me dijo a cierto tiempo, en este poco tiempo lo he aplicado, lo he tenido en mente, cada una de las experiencias. El solamente rodearte de un montón de compañeros, de diferentes personas que eran talentosas en diferentes aspectos, porque tenemos todas nuestras fortalezas y debilidades, te enriquece un montón. Aprendes de todos. Simplemente el mejor consejo sería estar siempre dispuesto y abierto a aprender y a seguir creciendo y aprovechar todo lo que se pueda. Creo que tiene muchísimo que ver con una conexión entre el futuro y el presente y quizás también el pasado. O sea, no quedarse demasiado con hacia dónde uno quiere ir, sino también aprovechar el momento, como tú dices. Hay compañeros, hay profesores, hay situaciones. Y yo creo que las evidencias que tú nos muestras con tu propia experiencia de vida son muy chéveres porque yo creo que es un equilibrio lo que tú has hecho, las decisiones que has tomado, son un equilibrio entre el futuro y el presente. Has pensado en las dos cosas, no te has ido demasiado por el futuro, ni tampoco te has ido demasiado por solo vivir el presente. Y el equilibrio, pues yo creo que es lo mejor, porque construyes un presente bonito que se proyecta hacia un futuro con el que uno puede sentirse feliz, con el que uno puede sentirse muy contento. Entonces, nada, te agradezco, Carito, el día de hoy. Yo creo que siempre es un placer conversar contigo y nada, unas palabras para tus televidentes para terminar. No, la verdad, mil gracias a ti, Adrián. Qué chévere conversar contigo, qué chévere poder recordar todo lo que uno ha pasado poco a poco. Es lindo, es muy lindo volver a recordar todas esas cosas. Me trajiste a la mente literal desde mis primeros semestres. Uno no se imagina cómo pasa el tiempo, la verdad. Y no, la verdad, mi único mensaje sería, como lo he estado diciendo, estar siempre dispuestos a aprender, dispuestos a crecer. Que si nos da miedo, está bien, pero también está bien seguir creciendo, seguir recolectando nuevas experiencias y estar abierto a todo aquello que quiere estar en nuestra vida y que viene para nosotros. Mando un saludo
Adrián, gracias por hacerme parte de este ciclo de entrevistas. Mucha suerte en tu canal. Qué chévere tener personas, sean de nuestra facu o no, más que nada el hecho de la gente que siempre quiere hacer algo y que siempre quiere seguir creando parte de una idea, y cuando la realizas es cuando todo realmente importa. Saludos.